Volvemos. Habíamos anunciado que íbamos a tener el lujo, ¿no?, de entrevistar a alguien que ya me ha tocado la oportunidad de entrevistarlo varias veces en la radio, Jorge Altamira, el referente por excelencia de la izquierda argentina, y alguien que sabe mucho de economía, para hablar un poco, incursionar un poco en el tema, el gran tema de la Argentina también por estos días es el tema de la economía. La cuestión viene brava. Se anuncia peor todavía aún. Y bueno, yo tengo en comunicación telefónica a Jorge Altamira. Altamira, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por llamarme. No, un gusto para mí, verdaderamente. Y bueno, una vez más reconozco públicamente la generosidad, ¿no? Porque hay mucha gente que por ahí se consideran estrellitas por ahí cuando tiene determinado rótulo, cosa que con usted nunca ha ocurrido. Bueno, Altamira, antes de hablar del tema económico, ¿alguna opinión sobre esto que es materia hoy de discusión, de debate, de controversia en los medios nacionales, ¿no? Con el tema del voto argentino contra Venezuela, la actitud de Alicia Castro, quien lo había asumido como embajador, como canciller, no, como embajadora en Rusia. En Rusia, sí. Y bueno, pero a ver, ¿una opinión sobre esto? Mira, sí, tengo una opinión, es muy importante. Es muy importante lo que ha ocurrido por la siguiente cuestión. Llamativamente, el gobierno de Argentina vota en el mismo campo que Trump y que Bolsonaro. Lo que hay que entender es que la votación no tiene nada que ver con la existencia o no de violaciones de derechos humanos en Venezuela. La violación de derechos humanos en Venezuela es real. Y yo inclusive soy un poquito más rotundo, si usted quiere, porque en mi opinión en Venezuela hay un estado policial. Ahora, otra cosa. ¿Usted comparte entonces este criterio de muchos países, de muchos mandatarios en el sentido de Venezuela? No, porque ocurre lo siguiente, hay una política represiva muy aguda, el Estado concentra poderes incontrolados y actúa en forma muy represiva. En el informe de las Naciones Unidas, lo más interesante no es la parte represiva contra los protagonistas políticos, sino contra la población en general. Porque obviamente, como hay un derrumbe económico absolutamente desconocido en la historia de la humanidad, esto genera una serie de conflictos cotidianos e inclusive delitos. Y la solución o el intento de control de esta situación es una represión que, según un informe de la ONU, ha producido unos 2.000 muertos y desde agosto hasta ahora unos 400 muertos. Entonces, este es un aspecto del problema. El otro aspecto del problema es a dónde apunta la resolución que se votó. La resolución que se votó, con el argumento de estos derechos humanos, apunta a la supervisión política de Venezuela por parte de las grandes potencias, que en materia de derechos humanos le ganan a Maduro por muchísimos cuerpos. Sí, por ejemplo, tan solo por citar una, yo creo que si te equivocás, escribís el Twitter con error de ortografía, te mandan a mejor vida, que es en China. Si hay violación de derechos humanos en un lugar, por supuesto China, pero quiero decirle, China acá no interviene como promotor de esta pero por un país de mucha importancia que nadie le hace mención. Todos se preocupan por los derechos humanos de Venezuela y nadie se preocupa por los derechos humanos de China. Los derechos humanos son derechos humanos y las víctimas son víctimas de todos lados. Las mismas. Entiendo, pero lo que quiero señalar es que los que impulsan esta resolución no solo son violadores de derechos humanos en infinita mayor escala, sino que pretenden meter la mano en Venezuela y ponerla a su servicio. Los intereses que están en juego sobre esas potencias de Estados Unidos puntualmente, que masacra a los habitantes del Golfo, ¿no? Eso lo vimos históricamente, ¿no? Violación de derechos humanos. En Irak han destruido un país entero. Entonces el tema no es que yo quiero comparar, vos no tenés derecho a hablar porque vos la hiciste peor. Ese no es mi método. Si el otro la hizo peor, pero vos la hiciste mal, te denuncio porque vos la hiciste mal. Ya al otro lo denuncié porque hizo peor. Lo que quiero decir el tema es tener la misma vara para todos. Lo que se trata es tener la misma vara para todos, Altamira. No es que uno no voy a eso. Lo que yo digo es que los que lo hicieron peor
son los que quieren con esta resolución desarrollar una injerencia política dentro de Venezuela. Sí, el petróleo y todo, ya lo que sabemos, lo de siempre. El petróleo, el capital financiero, la deuda y todo lo demás. Y entonces, en este sentido, la votación debió haber sido contraria a la abstención. La abstención en el sentido de no parecer como cómplice de la violación de derechos humanos, que no sería una posición correcta, pero tendría que, no, desde ningún punto de vista tenía que haberse votado esta resolución. Y acá vamos a la preocupación inicial suya sobre la economía del país y todo lo demás. ¿Por qué este volantazo de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner obedece a las presiones de Estados Unidos por el derrumbe de la economía argentina? Acá se han pronunciado el subsecretario de Estado norteamericano y el embajador de Estados Unidos en Argentina, exigiéndole a Alberto Fernández y al gobierno que voten esta resolución. Y la amenaza implícita, si vos no votás esta resolución, salen los dólares, te hundo el peso, no tenés acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y te terminamos volteando. ¿Con tan poco? ¿Con tan poco nos van a dar tanto? ¿Con tan poquito una declaración contra Venezuela nos van a dar tanto? No, al revés, como, digamos, le ofrecieron a él un alineamiento político con Estados Unidos, que es muy importante en este tema, porque anuncia un fenómeno que se va a repetir. Por ejemplo, ahora hay elecciones en Bolivia, y va a haber situaciones muy irregulares en Bolivia, porque hay un gobierno golpista que se va a esforzar en adulterar o en provocar algún lío. El otro lado es Piñera, que ha convocado una constituyente porque la gente salió a las calles, pero él no está de acuerdo con esa constituyente. Él no quiere que salga, él la quiere limitar. Quiero decir, hay un conjunto de conflictos en América Latina en las cuales Estados Unidos y la derecha tienen intereses, y esta votación forma parte de los intereses de esa derecha norteamericana y de la derecha latinoamericana. Este es el significado. Es decir, quiero que usted me entienda el punto. Frente al impasse económico y político en que se ha metido el gobierno, Estados Unidos lo apretó y el gobierno dijo: soltame este voto. Porque le voy a contar algo que poca gente, es decir, lo tendría que saber todo el mundo, pero me doy cuenta que nadie lo advirtió. Hace 2 domingos, Felipe Solá le dijo a Clarín en una entrevista de 2 páginas de 2 domingos que él no aceptaba este informe de las Naciones Unidas. ¿Y que él cómo, Altamira? Que no aceptaba este informe de las Naciones Unidas. Felipe Solá. Y le dijo a Clarín, y me llamó la atención que Clarín no le replicó, le dijo en la entrevista, una larga entrevista los domingos, hacen entrevistas de 2 páginas a alguna personalidad, y hace 2 domingos fue con Felipe Solá. Entonces Felipe Solá dijo que el informe de las Naciones Unidas se había hecho por vía digital y no por vía presencial. Por lo tanto, él desconfiaba de ese informe. Este hombre, que hace 2 semanas le decía a Clarín que desconfiaba del informe de la ONU, hoy ordenó votar ese informe. ¿Cómo me explica usted este giro de 180 grados? Lo apretaron, y lo apretaron en función de imponer ante la crisis argentina una política de conveniencia para los intereses del capital financiero. Bueno, y entrando en el tema económico, a ver, ¿cómo ve los próximos meses? ¿Cómo estamos hoy a su criterio? ¿Cómo ven los próximos meses? ¿Hay alguna posibilidad, alguna variable que indique que empieza a ser saludable la economía, o todos los caminos conducen al cementerio? ¿No? Yo hice una nota con un referente de la zona de la UOCRA, dijo que bueno, en el sector UOCRA cerca del 70% en la zona de desocupación ahí. A ver, el tema económico. Los caminos no conducen, no todos los caminos conducen al cementerio. Bien, de bueno. De ninguna manera. Nosotros estamos en una posición de lucha para levantar al país, para levantar a los trabajadores, no para ir al cementerio. Lo que quiero señalar... Hay una figura, digo, de la economía. Si no, pero... A la ruina. Me interesa señalar esto, porque en las graves crisis cunde un escepticismo y un pesimismo. Sí. Y entonces el deber
de un militante socialista. Sumado a la pandemia, ¿no? Que ha generado la gente hartazgo, estrés, cansancio. La pandemia es clave en todo esto. A ver. La pandemia es absolutamente clave. Mire, hay una noticia de lo que ocurrió ayer en Estados Unidos. Trump rompió relaciones con el Partido Demócrata con relación a una propuesta de aumentar los subsidios a la gente común, a las familias, con motivo de la pandemia. Iban a incrementar o a extender esos subsidios, y Trump, que salió del hospital, dijo nada. Y al otro día se vino abajo la bolsa. Inmediatamente se vino abajo la bolsa. Lo que quiero decir que la clave de la crisis económica ahora es la gestión de la pandemia. Y el gobierno nacional ha gestionado esta pandemia en función de la sociedad capitalista que gobierna, de los intereses capitalistas. Le voy a dar un ejemplo y va a ver cómo esto incide en la crisis que estamos viviendo ahora. Todo lo que es subsidio del gobierno para sostener la pandemia tiene un costo descomunal. El gobierno ha financiado todo esto con préstamos del Banco Central, ¿no es cierto? Y con préstamos de fondos de inversiones que le dan al Tesoro por tasa de interés del 40%. En este momento, las famosas LELIQ, que Alberto Fernández dijo que iba a terminar, sí, que es deuda del Banco Central con los bancos, es de 5 billones de pesos, 50.000 millones de dólares, al 40% de interés. Es decir, que esta pandemia ha sido un negociado de los bancos. Sin dudas, los bancos han ganado. Muchos bancos por lo menos han ganado, eso no hay ningún tipo de dudas. No, digo del sistema bancario en general, no me refiero a sistema este financiero, banco. No, financiero, habría que ver cada uno, pero quiero decirle, el montaje, el método, es este que yo le acabo de describir. Y lo mismo ocurre en todo el mundo, absolutamente. En este momento, la deuda pública de Estados Unidos es del 140% del PBI, porque el Estado se ha endeudado con fondos internacionales, con bancos, etcétera, para financiar los gastos de la pandemia. Es decir, que los gastos de la pandemia han sido un negociado capitalista fantástico. Entonces, la carga sobre la crisis es absolutamente inmensa. En este momento todos los estados del mundo, y especialmente los más poderosos, tienen deudas absolutamente descomunales. Lo mismo los bancos centrales. En un país débil como el nuestro, que no es un país poderoso, esta carga está haciendo estallar la situación del peso y amenazando con una hiperinflación si se desborda la cotización del dólar. Entonces el gobierno de Fernández hoy está en un impasse. ¿Y cómo se lo puede parar al dólar hoy? Disparar. ¿Cómo se puede evitar que el dólar se vaya, el dólar paralelo se siga disparando? ¿Cómo se puede evitar, Altamira? Para no terminar en una hiperinflación, como dice usted, ¿no? O una mega devaluación. Cambiando la gestión capitalista de la pandemia por una gestión que arranque de la nacionalización completa de todo el sistema financiero. Sí, pero no lo van a hacer, eso es imposible, Altamira. Bueno, entonces, no es que sea imposible. Esto es, mire, es tan imposible con el gobierno que tenemos y la sociedad que tenemos. Los que no quieren ir a una sala de operaciones porque tienen miedo, y el médico le dice, mirá, o te operamos o estás terminado. Este es un momento de medidas fundamentales. Vivimos una pandemia descomunal. Hay más de 1 millón de muertos en el mundo y decenas de millones de contagiados. Y los países que creían haber resuelto el problema están confinando o cuarentenando a la gente de nuevo. Francia, Alemania, etcétera. Y en Estados Unidos se ha vuelto a establecer la cuarentena en Nueva York. Entonces no estamos hablando de mocos de pavo. ¿Usted es de los que cree que todo esto fue generado en un laboratorio para provocar lo que se está provocando a nivel mundial? No, esto fue generado en un laboratorio, pero que es el laboratorio capitalista. Por eso, pero para buscar esto, de alguna forma también para países como nosotros pueden venir y comprar todo por remate cuando estemos... No, me refiero a una cosa completamente diferente. A ver. Me refiero a la destrucción del clima que grandes grupos económicos realizan, como se ve en estos incendios forestales en Argentina,
en Brasil, en Estados Unidos, en la extracción petrolera, en el cambio climático, que destruyen la biodiversidad y abren paso a fenómenos inesperados, no inesperados, desconocidos, como este virus. Esto no es de ahora, no tuvimos el virus del SARS hace poco, el virus del ébola, no lo tuvimos también lo del HIV. Hay una tanda muy seguida. Entonces usted es lo que considera que surge como una respuesta de la naturaleza al ser humano por tanto boicot y tanta desaprensión hacia ella. Exactamente, ¿y por qué se hacen estas cosas? Para aumentar la ganancia están quemando el Amazonas para ampliar la frontera del cultivo de soja. Y usted se da cuenta que el Amazonas es un respiradero mundial. Tenía bosques descomunales y entonces actuaba como un pulmón, porque absorbía, ¿no es cierto?, los elementos negativos de la naturaleza y los devolvía, la fotosíntesis. Altamira, y sin producirse esto que usted dice que sería, obviamente, generar un clic, generar un antes y un después, sin producirse eso, que no se va a producir con este gobierno, lógicamente, digo, sin nacionalizar la banca y más o menos por el lado en el que va el gobierno. ¿Cómo presume la economía? ¿Cómo la ve la economía? Le quiero insistir en un punto. Un sistema bancario que vive ganando plata de prestarle al Banco Central es una cosa loca. Se supone que los excedentes financieros que genera el país por la producción, el trabajo, el ahorro y todo lo demás, se tienen que reciclar en el proceso productivo. Y ahí es donde, por ejemplo, un banco obtiene una ganancia y todo lo demás. Hoy no le prestan a nadie, viven parasitando del Banco Central, que va acumulando deuda tras deuda, y esto tiene que explotar porque el Banco Central es el que maneja la situación monetaria, la situación del peso. Por eso es que el peso no vale nada y se desvaloriza todo el tiempo. Todo el mundo trata de sacarse los pesos y adquirir algo que tenga un valor más fundamental. No hay manera de recobrar confianza, por lo menos en el mediano, corto, olvídese, recobrar confianza de vuelta sobre el peso, ¿no? El peso ya no se gana más la confianza del argentino, se lo sacan todo el mundo de encima. Bueno, si quieren ganar la confianza del argentino en el peso, están elaborando planes que golpean muy duramente a los trabajadores. Quiero señalarle una cosa de este tipo. La pérdida del poder adquisitivo del salario ha sido descomunal en estos 2 años y ahora se ha agravado. Y Argentina está entre los países que menos por cápita, por dólar, que menos los trabajadores que menos ganan. Creo que está. Yo me refiero a la Argentina. Sí, Argentina, sí. Argentina. Sí, el deterioro fue terrible. Los sindicatos están firmando acuerdos ruinosos. La Unión del Personal Civil de la Nación firmó un 7% de aumento. Las jubilaciones han caído en picada. Y aún así tienen un déficit fiscal, y el déficit fiscal lo tienen porque tienen que pagar los intereses de la deuda que contraen. Bueno, por entonces eso ha ocurrido una cosa curiosa. El gobierno llegó a un acuerdo con las acreedores internacionales en donde no obtuvo ninguna ventaja, salvo ganar un periodo de tiempo de 3 años para ir pagando los intereses, y va a tener que pagar más que antes, pero en los 2 o 3 próximos años se saca un poquito la carga, y después viene de nuevo la crisis. Pero es tirar la agonía, es estirar la agonía sobre una muerte anunciada. Pero ganó un espacio de tiempo, dijo el gobierno mismo. Compró tiempo, sí. Compró tiempo. Ese tiempo ya lo perdió. ¿Sabe por qué lo perdió? Porque los intereses y pago de capital que logró postergar en el tiempo, ahora lo tiene que pagar por toda la deuda que tomó para la pandemia. Y bueno, en este contexto, con una devaluación creciente, con familias argentinas, empresas, comercios enterrados en deuda, con un trabajador, con el poder adquisitivo de los trabajadores deteriorado ostensiblemente, con el poder adquisitivo de los jubilados mucho más todavía, menos posibilidad de consumo, mucha deuda, un país que no reactiva, un peso que no vale, desempleo enorme. ¿Cómo pinta la cosa? ¿Cómo a ver, podemos ser un poco optimistas o no? Cuando usted tiene un problema que afecta fundamentalmente al 90% de la población, usted tiene que atacar los intereses del 2%
o del 5% que ha acumulado riqueza inclusive sobre la pandemia y atender los intereses generales. Así se salva un país. No hay otra forma. Yo le decía, hay que nacionalizar los bancos y al mismo tiempo hay que postergar todos los pagos de deuda a los grupos financieros. Si usted me viene y me dice, no digo usted mismo, ¿no? Pero si alguien viene y me dice, ¿y los contratos? Mirá, entre los contratos y la vida de los chicos, yo me quedo con la vida de los chicos. Así debería ser. Están anulando los contratos. Así debería rescato ser. La vida, sí. Y la educación y los de nutrición y todo lo demás, pero no te quepa duda. En cambio, este gobierno, no le digo el anterior, y en general todos los que van a los medios y pontifican, dicen, no, acá hay que dar seguridad, acá lo que importa son los contratos. Se están llenando de guita como nunca a costa de una pandemia. Una cosa increíble, ¿eh? Entonces esto hay que señalarlo, y esto va a provocar una crisis política, porque el incidente de Venezuela ya provocó la renuncia de Alicia Castro a la embajada en Rusia. Sí. Ahora, Alicia Castro no es un tiro al aire individual del kirchnerismo. Representa informalmente, puede ser, si usted quiere, toda una corriente dentro del kirchnerismo. Y este es el primer episodio de la crisis. Ahora, cuando empiezan a tomar medidas de ajuste contra los intereses populares y de concesiones a los exportadores, esto se va a multiplicar. Es decir, en las próximas semanas, no en los próximos meses, tenemos en la agenda una crisis política de magnitud. La crisis política sería el detonante, ¿no? Sería lo que en definitiva todo este combo que está asomando de una economía verdaderamente cuasi destrozada, una sociedad desempleada, con una pandemia que no deja de avanzar, contagios, muertos que no dejan de venir todos los días, una caída de estado anímico generalizada del pueblo, un hartazgo, un descreimiento, todo este combo explosivo, inseguridad y demás, todo esto, la frutilla del postre para que todo sea peor, sería que aparezca una crisis política en el gobierno, que aparezca realmente. Porque hay un impasse. Entonces, nosotros de la izquierda luchamos para que los trabajadores impongan su salida en la crisis política. Esta es la solución. No digo la solución, pero esta es la vía para salir. Porque solución de un día para otro no va a haber, pero es la vía para salir. No puede continuar esta situación, porque además no puede continuar objetivamente, porque ha quebrado el Estado. A ver si que los oyentes o los televidentes me entiendan. Si uno llega a un acuerdo de deuda con los acreedores de afuera y los acreedores de adentro, quiere decir que no tiene, en los próximos meses, en los meses siguientes, no tiene ninguna apretada financiera. Y lo que ocurre inmediatamente es que se derrumba todo el sistema financiero. Quiere decir que acá algo falló. ¿Qué falló? Lo que falló es que hubo una gestión capitalista de la pandemia. Y yo en lo personal lo advertí esto en marzo. Aquí había que establecer, cuando hay una pandemia de estas características, hay que establecer un sistema económico como los que de una familia. Se gasta lo que entra. Nadie gana nada sobre nada. Los bancos no ganan, las empresas no ganan. Bueno, acá ganaron los bancos, acá ganaron las privatizadas, ganaron los bancos, las financieras, los ganadores de siempre ganaron. Un sistema de ingresos y egresos. Ingresa plata a la empresa le paga los salarios, vuelve a comprar las materias primas y todo lo demás, y produce. Todo esto bajo un sistema controlado, bajo un sistema que esté registrado en las cuentas del Banco Central, que reparte el dinero. Usted piense que cada vez que el Banco Central emite un peso, eso habilita a los bancos a prestar 3. Ah, ¿así funciona la cosa? Bueno, así funciona el sistema bancario en todo el mundo. Se llama el multiplicador del dinero. Un peso de emisión son 3 pesos de circulación cuando ingresa en el sistema bancario. Mira, qué interesante, no sabía. Por lo tanto, eso de que la inflación la provoca solamente el Estado es una falsedad. Es de conjunto. Por lo tanto, ¿a dónde va ese dinero de los bancos? Es clave para manejar la economía. En particular en una pandemia. La pandemia lo que tiene de esencial es que pone en la agenda la vida y la salud de la población.
Esta es la cuestión fundamental. Hay que gestionar la economía en función de la vida y la salud de la población, no en función de los intereses capitalistas. Es decir, hay un tipo que viene y dice, no puedo pagar la deuda. Va al Banco Central y dice, bueno, tomá. En Estados Unidos, ¿sabe cuánto ha emitido? Le digo para los charlatanes de nuestro país, Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, ha emitido 8 billones de dólares. Qué locura. 8 billones. ¿Sabe qué es 8 billones? 8 billones es el Producto Bruto de Argentina multiplicado por 16. Altamira, un minuto nos queda nomás. Ha sido muy interesante, como siempre, daría para hablar mucho más porque quedó mucho realmente por tratar. A modo de síntesis, un minuto final, ¿qué se le ocurre decir? Y agradecerle desde ya la atención que tiene siempre para con nosotros. No, es un mensaje a los trabajadores. A ver. En sentido, y a los trabajadores, y a la juventud, y a las mujeres, quiero decir, en un sentido amplio a los trabajadores, a todo el mundo que labura para sustentar su familia y abrir su futuro. Hay que entrar a deliberar y rechazar ya todas las alternativas políticas tradicionales y establecer un programa. Nosotros, la solución sería, hipotéticamente hablando, o en la perspectiva de lo que estoy hablando, un gran congreso de trabajadores que diga, este es nuestro programa, nacionalizamos los bancos, dejamos de pagar estas deudas, focalizamos en la atención de salud, en la creación de trabajo, y con ese programa luchar por el poder político. Tienen que gobernar los trabajadores. Altamira, ha sido un gusto, un abrazo grande desde Varadero, ¿eh? Cuídese. Desde Varadero. Bueno, saludos a todos Varadero. Nos estamos viendo. Espero que... Manden un beso a Lili, a Rayu, que hace mucho que no tengo comunicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos, Altamira, Chao. Gracias. Bueno, hemos hablado con él, el referente por excelencia de la izquierda argentina, ¿no? Altamira, Jorge Altamira es un prócer dentro de los sectores de izquierda, ¿no? Es alguien que conoce mucho de economía y hablamos, salió el tema de entrada por lo que hoy estamos grabando, hoy es miércoles, estamos grabando para salir el viernes. Esto lo aclaro siempre porque por ahí los jueves pasan cosas y el viernes queda desfasado, porque el programa si no lo grabó el miércoles. Por eso es que aclaro continuamente todo esto cuando grabamos. Bueno, hemos hablado un poquito de todo con política, economía, política local, política internacional, la economía en general y bueno, y la bajada de línea de siempre de la gente, en este caso del Partido Obrero.